Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Dosis Semanal Revenue Management. Ya aquí estamos puntuales, como todas las semanas, a nuestra cita. Y además hoy me acompaña mi querido Pau Ferret, 123 Compárame. Pau, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido? Daniel, encantado de estar otra vez aquí, un mes más. Es una cita que espero con muchas ganas y mucho orgullo de poder trabajar contigo y que cuentes con nosotros. Pues para nosotros es un placer, Pau, el teneros aquí, el que colaboréis, el que con vuestros datos pues arrojéis luz y ciencia a lo que hablamos en estos observatorios turísticos, porque evidentemente si Pau ha venido es que hoy toca observatorio turístico. Y la verdad que venimos de unos meses muy buenos. Abril ha sido generoso igual que mayo y más nos coincidió en los dos últimos episodios justo grabarlos en la previa de Semana Santa y del Puente de Mayo, que fueron espectaculares. Así que os invito a que no perdáis detalle, a que os sumerjáis en este episodio pues lleno de datos y sobre todo previsiones a futuro, porque nada, en 4 días nos vamos a meter en pleno verano, así que coger vuestro bloc de notas, afilar muy bien los lapiceros, si sois tecnológicos, si utilizáis pues alguna aplicación para tomar detalle de lo que hablemos hoy aquí en el episodio, pues tenerla bien cargada de batería. Y si eres de los míos, pues que te gusta escuchar el episodio, pues mientras haces deporte, pues por favor, sintoniza bien tu smartphone, átate bien las zapatillas, porque Pau, esto, sin lugar a dudas, con música empieza mejor. Rock and roll es lo que nos mueve. Así que adelante, Dani, dale marcha. Pues dentro intro. Pues fenomenal, como bien decía Pau, con rock and roll mucho mejor. Y una vez pasada la intro, pues como todas las semanas, y bien sabéis, pues tenemos a nuestro Jaime Chicheri on tour por tierras de Latinoamérica. Llegó a Uruguay, pues de Uruguay pues pasó a Argentina, tuvo tiempo de desvirtualizar a nomads de la comunidad que no nos conocíamos todavía personalmente, de visitar Montevideo a fondo, por ahí ya ha subido algunos vídeos muy interesantes, algunas entrevistas. También, pues bueno, gracias a la colaboración de Portal de América, que está llevándole pues toda la organización del viaje, además de forma pues muy profesional y muy detallada, pues está disfrutando de lo lindo. Y bueno, vamos a ver un poco, pues Jaime, qué está haciendo esta semana, qué planes tiene, porque él, pues además de dar conferencias y mentorías, pues sigue trabajando en proyectos que tenemos a futuro en la comunidad. Así que, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Dani. Buenos días, Pau. Pues mirad, yo estoy recién levantado. Son las 6:00 de la mañana. Estoy en el Hotel Horacio Quiroga. Todo eso que podéis ver por ahí son piscinas de agua termal maravillosas. Ayer nos estuvimos bañando a las 10 de la noche después de dar unas conferencias y tal. Y la verdad es que es maravilloso este sitio. Está en Salto, está en Uruguay. Estuve en Buenos Aires, no conocía Argentina y la verdad es que me maravilló la ciudad. Estuve paseando ahí al ritmo de Sabina, escuchando esa maravillosa canción que se llama Con la frente marchita, que habla de tantos sitios de este maravilloso país y de esta maravillosa ciudad. Hablemos de trabajo. Estoy ahora mismo a tope con foco en mentorías y en conferencias, aquí con Portal de América, cerrando muchos clientitos y muchos proyectitos para Revenue Nomads Agency. Seguimos con el proyecto de inteligencia artificial. De hecho, dentro de un par de semanas tenemos nueva reunión y vamos a incorporar un nuevo miembro para ese proyecto que tenemos con Dani y esa persona misteriosa de la que pronto hablaremos. Y estoy construyendo la página web que os comentaba la semana pasada, con proyectos a la venta para personas que quieran emprender dentro del mundo del revenue management, del marketing hotelero y demás. Confirmaros también que en mi viaje a Europa, que lo empiezo a partir del día 5, voy a dar una conferencia en Bulgaria. ¡Wow! Tengo muchísimas ganas. Voy a hablar de emprendimiento, de nomadismo digital y la verdad es que estoy muy ilusionado. Y quiero contaros con lo que me quedo de Uruguay. Y es que es un país con tanta libertad que solo se lo puede permitir gracias a la inversión que hacen en educación. Entonces, cuando tú quieres libertad en un país, tienes que lucharla.
y la manera de lucharlas a través de la educación. Nada más, muchísimas gracias y espero que tengáis una dosis maravillosa. Pues muchísimas gracias, Jaime, pues por compartir pues este viaje, tus impresiones, tus feelings, tus sensaciones en dos países maravillosos y que bueno, que nos unen muchísimos puentes. La verdad que es una suerte el que puedas estar ahí y sobre todo, pues bueno, disfrutarlo en primera persona y hacernos partícipes. Y bueno, como bien decíamos, Observatorio Turístico de Mayo, esto se acaba, ya tenemos la mirada puesta en el verano que está a tocar de la mano. Y a pesar de que nos pilla esta semana, pues con este tiempo un poco revuelto, que parece que no sea o que no estemos en el mes de mayo, pero esto creo que en breve disipará. Hemos tenido, como decíamos en la introducción, un mes de abril muy generoso, con una Semana Santa espectacular, temperaturas buenísimas, que ayudó muchísimo a la venta de última hora, que ya sabéis que el tiempo pues a veces juega una mala pasada. El puente de mayo también fue muy, muy bueno y sobre todo, pues imaginaos, para la gente de la Comunidad de Madrid, que además tuvieron el 1 y el 2 como alternativa, y luego el 15 de mayo San Isidro, así que para la gente de Madrid ha sido un mayo pues también muy buen, generoso. Y pues bueno, nos metemos ya de lleno en las previsiones de verano, de lo que está por venir, y un poquito lo que voy a compartir con todos vosotros es este informe que a primeros de mayo, pues Tour España pues nos hacía llegar y para que, pues bueno, donde nos dice que los principales indicadores turísticos abren la puerta a una temporada de verano que va a ser de récord. Y aquí pues nos esgrime 5 puntos en esta nota de prensa, los cuales os dejaré el enlace para si queréis profundizar en la noticia, que tiene muchos más puntos y está mucho más desarrollada, os la podáis descargar y podáis leerla tranquilamente. Pero para ir un poquito al resumen, España sigue siendo el primer destino de intención de viaje de los mercados de Alemania, Reino Unido, Francia, Italia o Países Bajos. Con lo cual, estos mercados europeos y sobre todo pues tanto Francia como Alemania, Reino Unido, Italia o Países Bajos siguen siendo o tienen una intención interesante de venir a visitar España. Otro mercado que se une, el de largo radio, si hablamos del de medio radio, que es el europeo, el de largo radio, el de Estados Unidos, que ya hemos hablado en un otro episodio, que ha captado o ha mostrado un interés especial por España y de hecho, si no recuerdo mal, leía en alguna noticia que somos el cuarto destino de Europa en intención de viaje, con lo cual es un cliente también muy interesante y bueno, y que también suele hacer estancias pues mucho más largas y bueno, que tiene intereses culturales también por visitar nuestro país, así que por ese lado es fenomenal. Luego el tema de la conectividad, fundamental, si mejora la conectividad aérea y pues podemos llegar a más destinos u otros destinos, pueden llegar más fácilmente a España, hay más frecuencias, más rutas, sobre todo pensando ahora un poquito en el mercado asiático, en el mercado chino, que es el que está recuperando, y además, pues lo comentábamos antes fuera de micro con Pau, escuchando un podcast que también os recomiendo mucho, que es Más Turismo Chino de Pablo Lafitte. En uno de los episodios, pues bueno, tocaban este tema del turismo asiático chino concretamente que llega a España y concretamente el 70% de los viajeros chinos que llegan lo hacen en viajes individuales, es decir, en viajes de grupo no turístico. Es decir, pueden viajar en pareja, en pequeños grupos de amigos, en los cuales pues se desplazan de forma más relajada por diferentes capitales españolas, buscando más un ambiente más cultural, más de shopping y no tanto al grupo turístico que quizás es un grupo pues, que viaja un poco totum revolutum en una semana y que, bueno, solo supone el 30%. Me llamó mucho la atención este dato y me hizo pensar en que, bueno, que sobre todo los hoteles que van enfocados al turismo de lujo, a ese turismo de poder adquisitivo alto, es un mercado muy apetecible y llevan más de 3 años encerrados prácticamente, así que con muchas ganas de viajar y pues bueno, de venir a España, a Europa y ojalá esos números prepandemia que yo recuerdo que del total de turistas chinos que llegan a Europa, solo el 6% acababan llegando a España. Es muy poquito lo que acaba recogiendo España, sobre todo lo que llega a Europa de este tipo de turistas. Habrá que mejorar también el tema pues, de visados y, bueno, ahí un poquito la burocracia a veces pues lo ralentiza todo, pero habrá que tenerlos en el radar. Y luego, pues bueno, a pesar de la inflación, que también hemos hablado en otros episodios con Pau, pues se prevé que el volumen de gasto alcance e incluso supere el existente en la época prepandemia. Así que, bueno, hay que tenerlo también muy presente, este paradigma, esta ecuación que de momento funciona de inflación y más gasto, veremos a ver y como decíamos también creo en el último episodio, habrá que tener una mirada ya puesta a partir de septiembre a ver esto cómo encaja, porque bueno,
parece que, bueno, que esto en algún momento tendrá que acompasarse. Y bueno, y por último, pues bueno, para este verano, en los viajes de los turistas, pues si un tema creo que ha sido pues el mantra durante la época de pandemia, año 2020, aquel verano que fue complicado, el 2021, pues quizás el tema de la seguridad, y me refiero un poco pues a las medidas higiénicas, el contagio, distancia, gel hidroalcohólico. Es decir, que los hoteles tuvimos que hacer un máster de prevención de riesgos y adecuar las instalaciones para que el cliente se sintiera seguro y además no solo transmitir eso, sino también hacerlo y que fuera visible. Ahora mismo esto ha desaparecido ya y en la preocupación del turista está más el tema de la relación calidad-precio, por ejemplo, o temas de sostenibilidad, ¿no? Que luego hablaremos. Esto por lo que dice Tour España. Brain Trust, la consultora, un poquito yendo un poco más allá también con datos que baraja y que él pues han filtrado del Instituto Nacional de Estadística del INE, hablan de llegar este año a 85 millones de turistas, ¿no? Creo que el año pasado, en 2022, fueron 83, es decir, que seguimos creciendo, es un buen dato, pero bueno, todo esto al final hay que hacerlo sostenible y de alguna manera, pues lo que hemos dicho, hemos hablado tantas veces, ¿no? Cantidad versus calidad, y hay que hacer o buscar un equilibrio entre lo que nos llega, entre los autóctonos y, bueno, evitar episodios, pues tristemente que recordamos, de turismofobia y, bueno, de una relación complicada cuando, pues bueno, los que nos dedicamos al sector de la hospitalidad, pues no, nos choca un poco, ¿no? Más cosas de Brain Trust. Cuando habla de 2022 y lo compara con 2019, el último año prepandemia, pues habla del gasto, es decir, vinieron menos turistas internacionales, sí, un 14% menos, pero el gasto medio por turista subió un 10%, un 10,5% más. Y la duración media del viaje también se incrementó. Pasamos de los 7,11 días a los 7,52 días, eso es un 5,7 más, ¿no? Entonces, bueno, alargaron algo más de estancia. Entonces, hubo menos gente, pero gastaron más y estuvieron más días. Y bueno, en la parte de tipología de alojamiento elegido, digamos que el alojamiento hotelero sigue teniendo preponderancia. Es decir, para el turista que viaja, como primer lugar donde decide o quiere pasar su estancia, alojarse, sigue siendo los hoteles. Y luego, pues ya muy por debajo, tenemos la parte de viviendas de alquiler, otras opciones bueno, pues que ofrece el mercado y bueno, y no de mercado, pues que pueden ser otro tipo de alojamientos. Pero en definitiva, el hotelero sigue siendo el preferido. Y bueno, por poner aquí un poco, pues bueno, decir, bueno, esto parece que todo es un camino de rosas, que todo parece que tiene muy buena pinta, que bueno, estamos cocinando esa paella y parece que bueno, que no se nos va a pasar el arroz ni se nos va a enganchar, parece que eso tiene muy buena pinta, pero leía esta noticia este día en prensa, en este caso en el Independiente, y ya había escuchado alguna cosa más en radio. Llevamos ya, pues creo que es todo el mes de mayo, prácticamente que los pilotos de Europa están en huelga. Creo que Air Nostrum también está por ahí en el tema. Y bueno, el SEPLA, que es el sindicato de pilotos, pues ya está planteando, pues si no se resuelve estos, creo que son servicios mínimos cuando hay huelgas, es decir, esa discusión que tienen ahora mismo para llegar a un acuerdo y parece que no están por la labor el ministerio, pues de plantearnos un verano con huelga de pilotos, pero ya no solo Air Nostrum o Air Europa, sino más compañías, que se adhieran más compañías. Y eso pues ya los que llevamos tiempo en esto nos recordamos veranos con aeropuertos colapsados, cuando ha habido huelgas de pilotos, gente en el suelo, retardos o de controladores aéreos, también recuerdo alguna importante. Y dices, vaya, qué lástima, parece que todo lo tenemos, pues bueno, bien encarado, parece que el partido lo tenemos controlado y bueno, basta que nos despistemos un momento para que surjan estas cositas, ¿no? Y yo sí creo honestamente, y también lo hablábamos ahora con Pau, un poco pues fuera de micro, que es una gran oportunidad el que pues definitivamente hay una recuperación clara y evidente, que el verano tiene muy buena pinta, que es un momento para aprovechar esta tendencia alcista y hacer un poco el esfuerzo de buscar esa sostenibilidad, de, bueno, pues de trabajar lo que decíamos, cantidad o calidad, la de intentar buscar ese diálogo entre la parte pública, que pues al final son los que hacen las leyes, son los que permiten o licitan ciertas obras, y la parte privada, que normalmente suelen ser pues eso, los inversores, los que ponen dinero para que las cosas se puedan hacer, y además poner en esta ecuación algo muy importante que es la ciudadanía, que también tenga su derecho a voto, a opinar y a pensar un poco cómo queremos estas ciudades, estos destinos del mañana, el que no sean 83, 85 millones, sino que esto pueda tener una continuidad en el tiempo, que aporte valor, la parte esta de sostenibilidad y creo que no solo los hoteles como tales hay que trabajar este mantra
Y bueno, pues hablamos del kilómetro cero, del producto local, de cómo impactamos nosotros como empresas en el destino y cómo podemos, parte de lo que nosotros recogemos, reinvertirlo en el destino y de qué manera podemos hacer un destino mucho mejor. También buscar esta colaboración, estos stakeholders, ¿no? Es decir, destino, hotel, hotel, destino, ¿no? Ir un poco todos de la mano y al final, pues lo hablábamos también en otro episodio, recordaréis, con Jimmy Pons y todo el tema, toda la parte de activos digitales y NFTs, esos programas de fidelización que han pasado un poco a la historia y buscar ese nuevo programa en el cual no tengas que tomarte 9 cafés para que el 10º te lo regalemos, sino buscar esos programas de fidelización reales y que además el cliente recibe compensaciones, no solo en el hotel por consumir cosas del hotel, también pueden ser cosas del propio destino, ¿no? Crear experiencias dentro del destino para ese cliente y buscar esa colaboración, porque al final no nos olvidemos que también competimos contra destinos y, oye, a lo mejor alguien está pensando en visitar, oye, voy a Valencia, voy a Málaga, voy a Barcelona. Bueno, entonces un destino fuerte, una plaza con hoteleros bien preparados, con equipos formados, muy profesional todo, con la parte pública, privada de la ciudadanía volcada. Bueno, es un destino muy fuerte y no va a precio, es decir, aquí ahí entran otros muchos factores. Así que la verdad que vamos, si no pasa nada, a un muy buen verano. Habrá que seguir de cerca estas historias de, bueno, pues huelgas y cualquier otra cosa que nos pueda suceder. Ojalá esto quede en nada y se resuelva en los próximos días. Pero lo que yo he dicho al final, pues sin la mirada de Pau, de 1, 2, 3, compárame y los datos que nos aporta Pau, pues poco nada pues tiene que decir. Así que, Pau, desde vuestro punto de vista, desde la data que manejáis, desde 1, 2, 3, compáreme, que bueno, que al final es lo que nos dice y nos permite saber cómo van esas tendencias a nivel de números. ¿Qué observáis? Y bueno, desde vuestro punto de vista, ¿cómo decirlo? ¿Qué propuestas nos hacéis a los hoteleros y en qué detalles debemos reparar y tener mucha atención? Muy bien, Daniel, gracias. Muchas gracias por por la introducción. También muy interesantes los comentarios que has hecho. Yo estoy totalmente de acuerdo en que esta es una industria de muchos actores y que todos ellos quieren tener su voz, lógicamente, están involucrados y hay que considerarlos a todos. Aquí no es solo un tema de inversores o de turistas. Aquí hay, como comentábamos, pues hay pilotos, hay trabajadores en los hoteles, hay empresas tecnológicas y todos queremos que esta industria progrese y todos queremos que nos beneficie también a nuestro grupo en particular y por tanto hay que tenerlos todos en cuenta. Dicho esto, los datos que vemos cara a futuro nos ligan un poco, nos ligan bastante, bueno, plenamente con lo que has comentado. Me gusta siempre empezar hablando un poco de qué es lo que teníamos previsto para este primer cuatrimestre que ha pasado y lo que pasó en el año anterior, ¿vale? Para ponernos en situación, y esto es lo que estaba enseñando en este gráfico, ¿no? Entonces, como ya vimos el mes pasado, se confirma una cosa que es definitiva y es el interés por viajar es mucho mayor en este primer cuatrimestre de lo que le fue en el 22, por lo que ya comentamos en su momento. En el primer cuatrimestre del 22 había el Omicron y esto hizo que las búsquedas para viajar fueran la mitad y menos de lo que estamos ahora viendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en enero del año pasado era 1.100.000, este enero han sido 2,8 millones, pero ya más hablando de mayo, el año pasado fue de casi 2 millones de búsquedas para ver la disponibilidad que había de viajes, y este mayo, porque todavía no estamos a final de mes, pero la proyección es que estemos en los 3,5 millones, significativamente superior. Por tanto, hay mucho más interés en viajar. También, si miramos la anticipación en las que se están haciendo las búsquedas, eso no ha cambiado porque al final las temporadas siguen siendo las que son y por tanto hace que en enero pues haya una media de 2 meses, de estos 76 días de búsqueda previa, 74 en este año, pues que nos llevan a estos 2 meses y medio de anticipación en cuanto a la búsqueda, puesto que ya en enero estábamos buscando para Semana Santa
Y ahora, ya que estamos en mayo, el año pasado estábamos en 50 días de antelación, ahora estamos en 55, es decir, estamos buscando un poco más con antelación de lo que hacíamos el año pasado, ¿vale? Esto un poco para ver que hay un interés en salir y que hay y que este interés, vamos a ver esto cómo se está reflejando a nivel de precios, sobre todo, ¿bien? A nivel de precios y a nivel de duración de las estancias. Ya no hablamos de la anticipación, sino la duración de la estancia. Bueno, un poco haciendo el mismo ejercicio, lo que vemos en los círculos negros es lo que ha pasado en el primer cuatrimestre. Y lo que ha pasado en el primer cuatrimestre básicamente es que los precios para este cuatrimestre del 23 han sido más altos que lo que fueron en el 22, con lo que bueno, hay una mejora del average booking value en general en España, y también ha habido un alargamiento de las estancias, ¿vale? Estábamos en una estancia promedio antes de unos 2,4 días y ahora ya nos estamos moviendo, perdón, sí, de los 2,4 nos estamos moviendo hasta los 2,7, 2,8, con lo que esto va mejorando. Y para verano se intuye que será todavía mayor. Las estancias que se están pidiendo son de más duración de lo que habían sido anteriormente. En cambio, a nivel de precio, aunque en el primer cuatrimestre han subido los precios respecto al 22, para verano prevemos una reducción. Y esto es un poco contradictorio quizás con estas expectativas de demanda, pero hemos de tener en cuenta, y con la inflación, ¿vale?, que estamos experimentando, debemos tener en cuenta que el cuatrimestre de verano del año pasado, del junio al julio, agosto y septiembre, hubo una explosión de viajeros que querían salir, y sin embargo no todos los hoteles están abiertos. Y los que querían abrir, y muchos querían abrir y no podían porque no había personal suficiente. Nos acordamos, ¿verdad?, del drama que hubo de conseguir personal para los hoteles, porque lógicamente a raíz del COVID, pues muchas personas habían buscado trabajo en otras industrias y ahora no estaban para estar ya tenían trabajo en otros sectores. Eso parece que se está regularizando y hace que, bueno, pues que los precios no tengan que ser tan altos, porque era un tema más de escasez que de coste más margen, y ahí prevemos una reducción. Estos numeritos, para los que no estáis en los que veis en el gráfico, los que no estáis solo oyendo, estos numeritos en negro que hay encima de cada mes representan la variación respecto a lo que vimos en el observatorio del mes anterior. Es decir, para junio, en el mes anterior, vimos que el precio medio era de 90 euros, ahora lo seguimos manteniendo, por eso hay un signo de igual, y sin embargo para el mes de julio veíamos 89 y ahora vemos 87. Eso también tiene que ver con el hecho de las antelaciones con las que se reservan los precios, ¿vale? A veces cuando las personas que buscan con más antelación lo tienen más claro y pagan precios superiores que las personas que se van acercando al periodo. Aunque todos sabemos que a medida que nos acerquemos muy mucho a las fechas y perdona por el muy mucho, pero cuando nos acercamos mucho a las fechas de que hay que salir ya de vacaciones, los precios vuelven a subir porque empiezan a quedar pocas habitaciones. En general, lo que vemos, para resumir, lo que nos dice los gráficos es que vemos una duración de la estancia que es muy interesante y que es muy alta y respecto al año pasado, y por tanto hay más ganas de estar y de baja y de más ganas de estar y de vacaciones y más días, y sin embargo que el precio por reserva media está bajando un poco. Y así es, Adán, y lo que vemos. No hay muchos más que me atreva yo a predecir, o que los datos nos digan muchas más cosas. Pues muy interesante, Pau. La verdad que al final, pues los datos, como bien comentas, hablan por sí mismos, y pues a tener en cuenta pues esa antelación de momento de compra que sigue siendo amplia, esos casi 2 meses, con lo cual la gente, como bien decía Pau, si en enero ya estaban pensando un poco en Semana Santa, en abril, los días, ahora pues estamos ya pensando, solamente desde finales de abril, la gente agosto, julio, es decir, ya están pensando para los meses de verano, que es un poquito lo que ahora mismo estarán reservando. Como bien comentaba Pau,
esa mejora de la estancia media, es decir, van a pasar más días de media, con lo cual también es una oportunidad también de más gasto, de más consumo, y no solo dentro del hotel, como decíamos, sino también dentro de un destino, y eso pues hay que tenerlo en cuenta. Y probablemente la parte de precio, como bien decía Pau, en la primer cuatrimestre, este año versus el año 2022 ha sido más alto. Tiene que ver seguramente porque, bueno, como bien decíamos, veníamos de Omicron, la guerra de Ucrania a finales de febrero, mucha incertidumbre todavía en aquel momento bueno, comparado seguramente con ese momento, las ocupaciones. Pensando, por ejemplo, en hoteles en los que a lo mejor grupos había muy poquito, la gente aún estaba muy recelosa y este año este ritmo se ha recuperado. De cara a verano, pues los hoteles supongo ahora ganando volumen, y esas reservas de esa antelación que están comprando, porque al final el mercado nacional tradicionalmente no suele ser tanto de reservar con tanta antelación, aunque sí es verdad, y leía yo este día un artículo de SideMinder donde decía que las reservas que ellos han monitoreado desde finales de abril, prácticamente un 42% son para las fechas, digamos, de julio, agosto, y luego dentro de ese volumen de reservas que ya han registrado para esos meses, creo que era el 35% turismo doméstico, ¿no? Bueno, pues que está muy bien también y que en la pandemia y sobre todo en el año 2021 mucha suerte tuvimos también de que ese turismo doméstico, de ese poder, incluso ese tipo de cliente de poder adquisitivo alto que tradicionalmente viaja a otros países y a otros destinos de largo radio y no se queda tanto por España, se tuvo que quedar. Entonces, bueno, un poco nos ayudó a los hoteles que tuvieron la fortuna y pudieron abrir con todas las limitaciones y toda la problemática, pues bueno, nutrirse de este cliente doméstico, nacional y muchas veces de proximidad. Yo creo que lo has explicado fenomenal, Pau. Hay que tener en cuenta estas variables. Estancia media más larga, antelación del momento de compra y bueno, y como bien decías, luego a última hora también y con ese revenue de penetración, pues a medida me van quedando menos habitaciones disponibles, pues iremos cerrando diferentes canales y bueno, iremos ajustando las disponibilidades y el precio irá subiendo para vender, como decimos siempre, las últimas habitaciones disponibles al mejor precio posible, al cliente mejor y por el mejor canal, si puede ser el directo, pues seguramente no hay otro que podamos considerar. Em, eh, a mí, pues como hablamos en los últimos episodios, llega un momento interesante también porque la verdad que los tips de marketing que trabajamos con Pau y que nos aporta 1, 2, 3 Compáreme, creo que para esa pregunta inicial donde hablábamos por qué los clientes no acaban reservando, no acaban haciendo esa macro conversión en mi web y pues hasta este episodio ya hemos visto tres factores que pueden influir. En el primero recordar que era el tema de preservar y cuidar nuestras tarifas y trabajar bien nuestro precio directo y ahí pues con disparidades positivas y bueno, etc. Comentamos algunos tips interesantes en este sentido. En segundo término, hablamos de la retención de usuarios en nuestra web para intentar, una vez pues aterrizan, pues ver de qué manera podemos no perderlos e intentar impactarlos para que acaben reservando, sea en ese momento o más adelante. El último episodio, el de abril, afrontamos el tema del social proof y la importancia de la prescripción y de lo que piensan los usuarios y ver eso, pues a veces una queja es un regalo, es una oportunidad de mejora y bueno, y eso es también marketing de alguna manera que podemos hacer en nuestros propios portales y también en otros verticales que permiten opinar. Y esta semana, Pau, pues cuéntanos en este episodio qué vamos a hablar. Pues esta semana vamos a hablar vamos a hablar de un tema que es fundamental, que son las anulaciones. Perdona un momento, que se me ha ido la página. Aquí estamos. Que son las anulaciones. Este es un tema que preocupa mucho a los hoteleros porque al final obliga a vender más de la capacidad que tiene el hotel. ¿Por qué esto? Pues porque vivimos en el mundo de los hoteleros, es un mundo que hay una gran competencia, la oferta se divide en muchas empresas, al final hay muchos hoteles y hay muchas, incluso para las compañías hoteleras de los grupos hoteleros, pues siguen habiendo muchos, entonces es una oferta que es muy, muy, muy competitiva y dentro de la competencia, uno de los factores claros que ofrecen los hoteles es el del precio de la tarifa anulable, ¿no? De la reserva anulable, lo diríamos así. Y esto, todos lo sabemos, nos provoca unos altos ritmos de anulación que nos interesa reducir al máximo para que estas reservas sean más constantes y tienen muchas consecuencias en cuanto al average booking value.
Así que este es un tema que trataremos hoy. Lo quiero tratar con mucha humildad. Desde aquí no vamos a dar una lección magistral de cómo luchar contra las anulaciones, porque es un tema súper extenso y además se me escapa en muchos aspectos de mi ámbito de conocimiento y por tanto no se trata de hacer algo muy global, sino al contrario, de dar pequeñas píldoras, algunas cosas que ya hemos hablado otras veces, pero que bajo este prisma de este foco, de lo que llamamos este pain point, ¿no? Que llaman los ingleses, este aspecto doloroso que es la anulación, pues hay otros temas que hemos hablado y que vale la pena volver a repasar. Así que las anulaciones, sobre todo vamos a focalizarlo en cómo intentar reducir las anulaciones en el momento de la reserva, porque se pueden hacer muchas cosas una vez se ha hecho la reserva, ¿bien? Pero en el momento de la reserva, que es cuando es el primer momento en que se puede, en que tenemos impacto sobre el viajero y en que él se puede plantear cuando la reserva no está bien hecha, pues la anulación posterior es mucho más fácil. Y además también por un tema muy sencillo, es el momento de la reserva el que nosotros conocemos más. Luego el resto del guest journey, ¿no? de la estancia, del viaje y de cómo impacta en el hotel, nosotros como empresa tenemos menos conocimiento y por tanto no quiero opinar de algo que se me escapa. Bien, entonces hablando del momento de la reserva, hay un tema que es fundamental, lo vimos el mes pasado, y es el tema de las reseñas que tiene el hotel. Las reseñas que nos han hecho los viajeros anteriores, lo que en inglés se llama el social proof, que lo he visto traducido como la validez social, pero que no sé si es un mensaje que nos cuadra mucho. En todo caso, es nosotros los consumidores, no solo los viajeros, sino el consumidor en general, nos creemos más lo que nos dicen otros consumidores que lo que nos dice el fabricante o el comercial o el vendedor. Eso lo sabemos todos. Y especialmente cuando esta reseña, esta opinión, no nos la da solo un consumidor, sino que cuanto es más cercano a nosotros, mejor. Esto lo sabemos. Cuanto un amigo o un familiar mejor que un amigo mejor que un conocido y un conocido mejor que un desconocido. Ese tema, la mayoría de los hoteles lo están trabajando muy a fondo y estamos en este sentido contentos porque cada vez más en las páginas de los hoteles se pueden ver las reseñas de los hoteles, de los viajeros que ha habido antes. No hay que ir a TripAdvisor necesariamente, no hay que ir a Booking, lo podemos ver en los propios hoteles. Nosotros lo que aquí proporcionamos o sugerimos es que estas reseñas sean mucho más visibles de lo que están ahora. Muchas veces figuran en una página posterior de la web. Bueno, nosotros lo que sugerimos, como podemos ver un poco en esta pantalla, es que esto se utilice a base de unos widgets que sea muy visible en la propia home website, ¿no? La pantalla de inicio del hotel, y que esta información, si puede ser, no sea nomás solo aquí un número, como vemos, que pone un nuevo punto cero excelente, sino que se detalle de dónde sale esta información. Todo esto ayuda a que el proceso que las anulaciones se reduzcan con el tiempo. Esto en cuanto a las reseñas que vemos, pero las reseñas no solo hay que verlas, sino que hay otro tema que es importante, que es gestionarlas. Los hoteles tenemos que cada vez que alguien nos deja una reseña en nuestra web, tenemos que opinar nosotros también sobre ella. Y esta opinión puede ser tan pronto, aquí vemos un poco la pantalla de cómo nosotros gestionamos las reservas. Esta opinión, si nos dan un 10, hay que agradecerlo, y si no nos dan un 10 y al contrario nos dan un 2, hay que explicar o hay que dar respuesta a este viajero, porque es cierto que es cuando alguien nos da una muy mala opinión, sea un 1, un 2, un 3, por debajo del 5, vamos a decirlo, por debajo del 6, esto perjudica mucho las reservas, perjudica también o facilita mucho que luego cuando haya dudas nos anulen nuestro hotel, pero esto cambia radicalmente si el hotel ha dado una buena respuesta a esta reseña. Y una buena respuesta es qué ha hecho el hotel para resolver este tema. Disculparse, por supuesto, y luego qué ha hecho el hotel. Y bueno, y en general, aunque no siempre es así,
a partir de la idea que el cliente o el viajero tiene razón y que si ha puesto una reseña así de crítica, pues es por algún motivo. Todos sabemos que a veces pasa que no, que nos dejan reseñas que no tienen sentido. Bueno, hay que tratarlos con delicadeza, pero lo importante es que haya una respuesta. En siguiente tema que ayuda mucho a la limitación de las anulaciones es el tema de los programas de lealtad. Bien, aquí pongo el ejemplo de uno de los clientes, pero básicamente, como tantos hoteles, aquí tiene para que las personas que están en el programa de lealtad firmen, se den de alta o cuando están en la reserva se den a notificar de que están dados de alta, y eso tiene mucho impacto en la reducción de anulaciones por varios puntos. Primero, porque aunque podemos estar de alto en varios programas de lealtad de diferentes hoteles o grupos hoteleros, estamos dados de alta en estos y no en otros, y eso ya nos crea una cierta lealtad para los hoteles a los que hemos hecho la reserva. ¿Eso por qué es importante? Porque, lógicamente, si nosotros anulamos un viaje porque nos han salido circunstancias que nos hacen que no lo podemos hacer, pues no hay nada que decir. Aquí se anula y basta. Hay un tema familiar, no se puede ir y no se va. Y eso no hay lealtad que lo salve. Sin embargo, la verdad es que la mayoría de los viajeros cada vez más reservan 2 y 3 hoteles para cada viaje, porque por varios motivos. Primero, porque todavía no tienen claro dónde quieren ir, hay varias circunstancias por en medio, pero como además tenemos tarifas que son plenamente cancelables, pues esto es una facilidad para el viajero y le proporciona que haga este tipo de acciones. ¿Cuál de estos 3 hoteles se va a quedar al final? Pues eso es lo que estamos viendo. Entonces, lógicamente, hemos hablado de las reseñas, pero la lealtad es fundamental. Aquel programa con el que tú estás dentro de su programa de lealtad, donde tienes unos beneficios extras, es lo que te va a permitir o que te va a hacer que te reduzcan las anulaciones. Y eso se puede hacer también a nivel de hoteles independientes, no hace falta ser grandes grupos hoteleros, ¿vale? Nosotros tenemos perfectamente muchos hoteles independientes que tienen su propio programa de fidelidad y no hay ningún problema, no tiene por qué ser un gran software ni tiene que haber unas tarjetas muy majas de fidelidad, basta con que los tengamos anotados y cuando el cliente se nos da de alta o nos hace una reserva lo tengamos presente que es un cliente que es leal, ¿no? Que está dentro de nuestro programa de lealtad. Y finalmente, la última píldora que aquí ponemos, y es una píldora que es un poco curiosa, porque lo que hemos visto es que aquellos hoteles que dan la reserva en un formato de passbook o de wallet, ¿vale? En función de si estamos en un sistema operativo de Apple o en un sistema operativo de Android, tiene un nombre u otro, pero al final es que la reserva se pueda guardar en el móvil junto con el check-in del avión, junto con las entradas al partido o al zoológico. Todo esto lo que permite concentrar todas las gastos o las actividades que vamos a hacer en el viaje en un mismo sitio, vuelo, estancia y actividades. Estas son los que en general tienen un ratio de anulación mucho menor que los demás. En resumen, que cuando tenemos 3 hoteles reservados y hay uno que tenemos el passbook, nuestros datos nos dan un ratio de cancelación que es la mitad de los otros. Dicho de otra manera, de cada 3 hoteles, el ratio de anulación de los que no tienen el passbook es el doble que el que sí que lo tiene. Y esto sería un poco, Daniel, ¿vale? Son pequeñas cositas que podemos poner desde entrada en la página web en el momento de la reserva y que harán que luego se minimicen mucho las anulaciones. Pues Pau, fenomenal. Yo creo que nos ha quedado a todos meridianamente claro qué importante es para poder bajar esa tasa de cancelación y reducirla en su mínima expresión. Esa parte de la gestión de los comentarios, ¿no? Qué importante es que las plataformas, muchas de ellas, nos permiten el poder responder y es importante, como bien decías, una reseña pues, positiva
pues hay que dar las gracias. Algunas no hará falta, pero hay gente que pues deja, oye, todo muy bien. Bueno, genial, no, ahí no hay que decir nada, pero hay algunas que se explayan un poco más, pues es una buena oportunidad también pues para dar las gracias y bueno, y apuntar algún otro detalle. Las negativas, por supuesto, primero porque, como os decía, y creo una queja es un regalo, hay que analizar muy bien qué ha pasado y cuando hay una tendencia, si vamos analizando y vamos viéndolas una por una, se repite algo, es decir, pues el zumo de naranja está agrio y eso se repite en una cadena de comentarios, caramba, está pasando con el zumo de naranja. Entonces, lo que hay que hacer es ir y probar qué está pasando y luego repreguntarnos por qué nadie ha probado el zumo de naranja antes de sacar al buffet de desayunos, por ejemplo, ¿no? Que nos hemos equivocado y nos ayuda, si lo tomamos en positivo, a corregir, a responder, a disculparnos y además, como hemos actuado, eso no se va a volver a repetir. Entonces, si un usuario hace esa criba de ver una cadena de comentarios, hombre, no vas a ver los de un año entero y dices, oye, voy a ir al hotel ahora, pues me voy a mirar los últimos 2 meses, por decirte algo, un mes, y veo que había un problema concreto con algo, el hotel respondió, lo solucionó y ese problema ha desaparecido de los comentarios, chico, pues está resuelto, fantástico, ¿no? Entonces, eso ayuda y da mucha credibilidad y sobre todo, bueno, pues que son gente proactiva y que ante un problema, una solución. Decir que lo ha solucionado y luego cuando realmente no está solucionado, va a ir en tu contra y realmente eso te va a penalizar muchísimo. Recordaba ahora cuando lo comentabas, Pau, hace algunos años, yo creo que fue en 2016, que bueno, hubo una ponencia de Booking en Valencia, recuerdo, y hacía muy poquito que habían implementado la opción de que los propietarios pudieran responder. Una de las peticiones que teníamos con Booking los hoteleros era, oye, el cliente puede explayarse y explicar lo bueno o lo malo de su estancia, pero nosotros no tenemos turno de réplica y, hombre, nos gustaría también dar nuestra opinión. Y bueno, Booking implementó esa herramienta. En aquel momento, ahora no sé cómo estará, pero en aquel momento recuerdo que me comentaron que solo un 6% de los hoteles respondía a los comentarios de cliente en aquel momento. Sí te puedo decir que en algún benchmark que he hecho con algún cliente de hoteles últimamente, me sorprendió de que, no sé, a lo mejor estuve analizando en una plaza 10, 15 hoteles de categoría 3, 4 estrellas, ninguno respondía y hubo uno que sí lo hacía y la respuesta es muchas gracias. Siempre es muchas gracias, sea el comentario bueno o malo. Eso es negativo. Y además, recuerdo ahora otro caso de que era una frase hecha, una estructura hecha, y la tenían en varios idiomas. Entonces, cuando tú ibas a ver una reseña en inglés, era esa frase hecha de 3 o 4 líneas en inglés, en español, en holandés y así sucesivamente. Pero te dabas cuenta que eso no aporta ningún valor porque lo que estaba comentando el cliente en ese caso, en ese comentario, y lo que se estaba respondiendo no eran antagónicos, estaban alejados uno de otro. Entonces, o sea, si respondemos, respondamos bien y con criterio. Luego, la parte que bien has comentado, también de fidelización, creo que es fundamental. Es decir, el hotelero tenemos al menos, creo yo, 2 momentos de contacto con el cliente innegables. El cliente puede haber hecho la reserva por una OTA, fantástico, pues bueno, no conseguimos captarlo directamente, pero vamos a tener la oportunidad de interactuar directamente con él, físicamente, sin aplicaciones, en el check-in y en el check-out. Hay esos 2 momentos clave que va a pasar por delante nuestro seguramente y durante su estancia, si somos un poco proactivos y hay algún programa que tengamos, pues eso, para ese guest experience, para ver cómo están los clientes, hacerles un seguimiento, monitorizarlos. Y luego, lo que decías tú, Pau, y luego, coño, a ver si me lo puedo llevar a mi base de datos, me lo puedo llevar a mi programa de fidelización, que no tiene por qué ser muy complejo, pero hombre, que sí que aporte valor, que además antes que no sea el programa de fidelización de tómate 5 Coca-Colas y la sexta te la regalo, pues eso, no. ¿Y luego qué? Me tengo que tomar 10 cervezas para que me regales. O sea, buscar algo que realmente aporte valor a ese cliente, pero sí que hay ese momento de que tú puedas impactar, conocer por qué ha venido al hotel, qué es lo que le ha motivado, si podemos sorprender alguna vez, es decir, enamorarlo para que la próxima vez, si viene o nos recomienda, oye, chico, llámate al hotel directamente, o mira, habla con este, o manda este correo aquí de que vienes de mi parte, porque, chico, fue fantástico. Y es una manera un poquito de que las otras al final lo hacen a través de sus aplicaciones, sabemos los programas de fidelización que tienen, pues los de Genius, los de Expedia Rewards, y bueno, ofrecer a base de puntos, descuentos, y al final el cliente, pues hay que intentar seducirlo. Y luego, esta última parte, creo que el hotel la tiene que tener muy clara también. Hemos hablado de gestión de la reputación y comentarios. La parte de fidelización es la parte tecnológica que dices tú muy bien, es de estas passbook, estas wallets. Al final, oye, al final tenemos cada vez más un cliente tecnológico que está acostumbrado a que, pues, a golpe de clic en su smartphone, pues tiene lo que necesita, el papel ya se ha volatilizado y como bien dices, oye, si al final esto me aporta comodidad y en un mismo espacio puedo tener
las entradas al teatro, las entradas o la reserva del hotel, una reserva en un restaurante, pues mucho mejor. Y si además eso, como bien dices, ayuda a reducir esa tasa de cancelación, pues creo que la tecnología no la podemos perder de vista y la que ofrece 123 Compáreme, que está ahí, que se puede consultar y que además os pueden contactar. Porque, Pau, si quieren saber más de 123 Compáreme, alguien dice, oye, yo quiero mejorar mi tasa de cancelación, quiero mejorar el social proof, oye, quiero preservar mejor mis precios frente a OTAs, frente a la competencia, quiero mejorar la tasa de retención de los usuarios en web. ¿Dónde os pueden encontrar? ¿Cómo os pueden contactar, Pau? Gracias, Daniel. Pues te agradezco la oportunidad de decirlo. Lógicamente es en nuestra web, que es 123compare.me, pero también me pueden escribir directamente a mí. Mi correo electrónico es pau@123compare.me y estaré encantado de responder a cualquier duda que tengan o de discutir sobre cualquier tema que sea de interés. Pues muchísimas gracias, Pau. Dejaremos en las notas del episodio los datos de contacto de Pau y de 123 Compáreme para aquellos que quieran, pues puedan contactarles y a tener a bien pues una charla con Pau y su equipo que os van a ayudar seguro a mejorar esas tasas, esas experiencias de usuario y creo que estáis en un muy buen momento, es decir, que hay que aprovechar todo lo que tenemos delante de tecnológico, que no es costoso, pero que aporta mucho valor. Y por nuestra parte, agradeceros una semana más que nos acompañéis, un episodio más de Dosis Semanal. Bueno, por favor, pues darle a seguir al podcast, dejar una reseña de 5 puntos, pues bueno, para que estas aplicaciones entiendan que tenemos y ofrecemos un contenido relevante y que pueda llegar a más gente, a más usuarios, todo lo que hacemos. Compartirlo en vuestras redes sociales, hacer llegar el episodio a aquellas personas que penséis que les puede ser de utilidad. Y como decimos siempre, pues os esperamos aquí la próxima semana con más contenido, con más información, con más actualidad en Dosis Semanal. Y con Pau, pues nos veremos, nada, esto pasa volando, en poquitas semanas en otro nuevo episodio del Observatorio Turístico, que ya estaremos prácticamente a finales de junio y tendremos, vamos, a tocar de la mano el verano pues más canicular que nos espera seguramente también y con más datos, más información y ya con datos seguramente un poco más consolidados. Así que, Pau, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos esta semana y te esperamos aquí, pues, finales de junio. Daniel, no faltaré. Un placer, como siempre. Pues muchísimas gracias y adiós hasta la próxima semana. Y a ti, que has llegado hasta el final, te doy las gracias por estar ahí. Te invito a seguirme en mi otro canal de YouTube, tengo dos, uno para hoteleros y otro para emprendedores, y en Instagram para descubrir mi día a día como emprendedor. Nos vemos en el próximo vídeo.